El Renacimiento fue un movimiento cultural y social que se dio en el siglo XV. Esta se da durante la transición que hay entre la Edad Media y la modernidad. Las características más notables que se logran dar en esta época son la curiosidad científica, la vida secular, el mundo grecolatino, la importancia que se le da a los artistas en la sociedad, el optimismo, la vida sencilla, la confianza de la razón por encima de la fe, el antropocentrismo, el crecimiento de la burguesía. Esta clase social es la que más peso social tiene, desplazando poco a poco a los señores feudales. En la filosofía, los aspectos más notables de esta época son el epicureísmo, goce moderado de la vida; estoicismo, exalta el dominio de las pasiones y elogia la serenidad espiritual; platonismo, exalta la belleza de los seres materiales y de la naturaleza a lo que considera un reflejo de belleza divina absoluta, belleza o amor. Temas filosóficos: amor platónico a lo espiritual, locus amoenus, paraíso. En el Renacimiento, la filosofía todavía era un campo muy amplio, que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como la teología. Teniendo eso en cuenta, los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron: en la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político, la unidad nacional, la seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. En este campo destacaron trabajos de Nicolás Maquiavelo y Jean Bondy. El humanismo fue un movimiento que enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos en el universo. En contraste, la filosofía medieval, que siempre puso a Dios y al cristianismo en el centro, este movimiento fue, en primer lugar, un movimiento moral y literario, protagonizado por figuras como Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro y Michel de Montaigne. La filosofía de la naturaleza del Renacimiento quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos de fuerza, causas físicas y mecanismos. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario, como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas en esta revolución científica, y Francis Bacon proveyó un fundamento teórico para justificar el método empírico que habría de caracterizar a la revolución. Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andrés Vesalius en anatomía humana revitalizó la disciplina y brindó más apoyo del método empírico. Geografía. En el siglo XV, la expansión de sus tierras era de vital importancia para su desarrollo intelectual geográficamente. Así nace el interés por la cartografía, expandiendo su conocimiento geográfico. La explosión de la geografía en el Renacimiento viene de la mano de Portugal y del Reino de Castilla, actual España, luego de liberarse de la ocupación islámica.
De este modo pudieron invertir recursos en la exploración de nuevas tierras y así comercializar nuevos productos, buscando nuevas rutas, dado que los árabes habían ocupado la ruta terrestre hacia Asia. Estos reinos debieron realizar expediciones ultramarinas. Portugal se embarcó rodeando la costa africana. Al llegar a Mali, principal reino del África Negra, con gran cantidad de minas de oro, construyen fortalezas. Luego siguen avanzando hacia el sur hasta encontrar en Cabo Buena Esperanza, al paso hacia el Océano Índico. Aún hubo algunos altercados menores con Castilla por el dominio en el Atlántico, que se resolvieron cuando, tras la Guerra de la Sucesión Castellana de 1474, entre los partidarios de la infanta Isabel de Castilla y los de Juana la Beltraneja, entre los que se encontraba el rey de Portugal, se firmó el Tratado de Alcabobas, en el que se confirmaba a Isabel como reina de Castilla, pero ratificando para Portugal el derecho al monopolio comercial al sur del Cabo Mojador, con lo cual se cerraba el paso a cualquier intento de expansión africana de Castilla, más allá de las Islas Canarias, por lo que obligó a España a tener que buscar la ruta hacia las Indias por occidente. Esto resultó en el gran descubrimiento para Europa de lo que luego se llamaría América. En la ideología política, los aspectos políticos más resaltados eran la creación de un Estado moderno, la unidad dinástica, la política expansionista de los RRCC, la centralización del poder. España mantiene la hegemonía europea. A su vez, los aspectos sociales y económicos más notables son clases sociales y privilegiadas como la nobleza y el clero pierden su poder político. Asciende la burguesía, la consideración del mayorazgo, aplicación y práctica del mercantilismo y el capitalismo. La calidad de la vida se vuelve importante. Se desarrolla la corriente filosófica conocida como humanismo, la cual recalca la importancia del individuo, sus necesidades y emociones. El Renacimiento, considerado como un periodo de paz, relativo bienestar económico y acceso a educación artística para muchos miembros de la sociedad. Gutenberg, 1450, crea la imprenta, la cual permite la gran distribución de libros y música para las masas avivadas de enseñanza. Gracias a esto hay enormes avances en educación, cultura, artes. Los escolares tomaron como bandera los pensamientos grecorromanos conocidos como clásicos, en los cuales, a diferencia de la Edad Media, se daba un gran protagonismo a la educación. Así que este renacimiento fue un movimiento planificado para recapturar la gloria pasada de Europa, particularmente Italia, y salir de la era oscura. El Renacimiento es también conocido como la era de descubrimientos ingeniosos, aparatos que fueron creados en pro de la ciencia y la explotación. Microscopios, telescopios. Cristóbal Colón conquista América. Características políticas. Los señores feudales vieron disminuido su poder, en tanto que los reyes aumentaron su autoridad. Para lograr esto, los monarcas crearon la teoría del derecho divino, mediante la cual justificaba que eran reyes, porque así lo había dispuesto Dios, y ni siquiera los señores feudales podían oponerse. Esto desató primero una competición económica que luego se deliberó a una lucha
por poder político y cultural. Aprendizaje, curiosidad e innovación son valores de gran estima en esta época, con el incipiente auge del conocimiento en las ciudades europeas, quienes renacieron y tomaron el nombre de burgos. Estos fueron habitados por artesanos, campesinos y mercaderes. Los artesanos trabajaban en su domicilio y constituían la mayoría de los habitantes de los burgos. Así que, al unirse por oficios, dieron origen a los gremios, los cuales estaban formados con una base en una jerarquía laboral: el maestro, el oficial y el aprendiz. Los mercaderes, cambistas, banqueros y propietarios de bienes inmuebles formaron la aristocracia mercantil y fueron el antecedente de la burguesía. Sus asociaciones se llamaron guildas, y a las uniones de comerciantes de varias ciudades se les denominó ligas. Más tarde, por el sistema feudal, se debilitó por guerras, compras, alianzas con reyes, pestes, rebeliones, campesinas, etc. Y esto proporcionó la gestación de los estados nacionales europeos, España, Francia e Inglaterra. El mercantilismo líder la escena comercial, propiciado por el auge de los viajes a ultramar, de los nuevos descubrimientos. La estructura gremial de los burgos se dedicaba en su mayoría a la fabricación especializada artesanal. El mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, liderados o científicos, al fin de permitirles desarrollar su obra. Clases sociales. Se destacan 5 grupos: oligarquía, familiares comerciantes, contratistas, militares a sueldo que resuelven disputas, nobles, hombres gordos, popolo, graso, mediocres, clase media, pequeños, medianos comerciantes o artesanos, clase trabajadora, gente con destreza, popolo minuto, gente pequeña. Había una clase aún menor: esclavos, campesinos. Ciencias renacentistas. La historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el redescubrimiento de textos científicos antiguos durante el Renacimiento y se acelera después de la caída de Constantinopla en 1453 y la invención de la imprenta, que democratizaría al aprendizaje y permitiría una propagación más rápida de nuevas ideas, y los descubrimientos geográficos ocurridos en esta era. Las ciencias naturales fundamentadas en la metafísica nominalista se diferenciaron de los estudios anteriores, de raíz aristotélica, en 2 factores esenciales: la idea de la naturaleza y el método físico. La primera evoluciona desde la física ontológica aristotélica hacia un discurrir simbólico, fundamentado en las matemáticas, pasando a analizar el ser de las cosas a interpretar variaciones de fenómenos. Por tanto, se renuncia a conocer las causas a cambio de medir los fenómenos, sentando las bases de la ciencia positiva. El método físico, por otro lado, se fundamenta en el empirismo, basado en el análisis de la naturaleza, el cual parte de una hipótesis de origen matemático para llegar a una comprobación a posteriori de esa premisa a priorística. Uno de los principales teóricos de la nueva ciencia fue el filósofo inglés Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y científico. Su principal obra, Novum Organum,
presenta la ciencia como técnica experimental e inductiva capaz de dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Una de las disciplinas científicas que más se desarrolló en esta época fue la astronomía, gracias especialmente a la figura de Nicolás Copérnico. Este científico polaco fue el difusor de la historia heliocéntrica. Los planetas giran alrededor del Sol, frente a la geocéntrica admitida en la Edad Media. La Tierra es el centro del universo. Expuso esta teoría basada en la de Aristarco de Samos. Este sistema fue posteriormente desarrollado por Johannes Kepler, quien describió el movimiento de los planetas conforme a órbitas elípticas, y por último Galileo Galilei sistematizó estos conocimientos y formuló los principios modernos del conocimiento científico, por lo que fue procesado por la Inquisición y obligado a retractarse. Sin embargo, está considerado por ello el fundador de la física moderna. En medicina, el Renacimiento es la época del pensamiento anatómico, de la anatomía, de la cirugía y de la anatomía patológica, de la disección de cadáveres humanos. Ya se practicaba esto ocasionalmente en siglos pasados con fines médico-legales o de estudio del cuerpo humano por algunos artistas italianos. Religión. En la Edad Media, la conciencia humana permanecía cubierta con un velo, en un estado de sueño, y el hombre solo se reconocía a sí mismo como un miembro de una raza, pueblo, familia. Fue en Italia, en el Renacimiento, donde se desvaneció en el aire ese velo por primera vez y el hombre se reconoció como tal. El Renacimiento, durante los siglos XV y XVI, florente en Europa, un imponente y vigoroso movimiento artístico, literario, científico y cultural en general, que también tuvo profundas implicaciones políticas y sociales, llamado Renacimiento. Fue en Italia en los siglos XIV y XV donde dio comienzo la gran renovación del arte y de las ideas, y estas nuevas actitudes y formas artísticas se extendieron por toda Europa, favoreciendo por el invento de la imprenta. Fue por la época de los grandes genios del arte, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Da Vinci abarcó todos los conocimientos de su tiempo. Sandro Botticelli, en el siglo XVI, son editados y difundidos profusamente autores clásicos, y serán los poetas de Roma quienes marquen la pauta y se alcen como principales modelos de imitación y fuentes más frecuentadas de argumentos. En lo que se refiere a la mitología, interesa mayormente Virgilio y Ovidio, sobre todo. Las metamorfosis, las fuentes mitológicas más consultadas durante el Siglo de Oro. A partir del Renacimiento, los mitos interesan como materia de una buscada perfección formal, al tiempo que como expresión del subjetivismo y de toda una gama de situaciones en las que el hombre, con sus pasiones, limitaciones y afanes, converge. El arte. El renovado interés por la naturaleza y su observación se traslada a la pintura y la escultura. Maestros como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael fueron líderes en la creación artística de este periodo, luego de muchos siglos en los que la Iglesia Católica era quien encargaba las obras de arte
y patrocinaba a los artistas. Ahora la creciente burguesía más pudiente y también se encarga de comisionar piezas y de proporcionar dinero a escultores y pintores. Aún así, muchas de las piezas seguían teniendo temáticas religiosas, pero dado que los encargos también venían de independientes, hay muchas escenas de la vida cotidiana, retratos familiares y temas domésticos. Se suma importancia al patrocinio de los Medici, una rica familia de mercantes de Florencia, quienes patrocinaron a muchos de los más grandes nombres del arte renacentista. También la literatura y la filosofía tienen un florecimiento sin precedentes.